Buenas tardes. Estábamos esperando unos minutos por la llegada del señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes, pero parece ser que está en un atasco y por teléfono nos ha indicado que empecemos sin él, con lo cual no se va a librar de que le deje las palabras de clausura. Excelentísimo señor decano, ilustrísimo señor vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes, ilustrísima señora vicepresidenta de la Real Academia de Medicina, excelentísimos e ilustrísimos académicos de Bellas Artes y de Medicina, ilustrísima presidenta del Instituto Médico Valenciano, queridos compañeros, señoras y señores. En primer lugar, mi más afectuosa bienvenida a los académicos de la Real Academia de Bellas Artes, con los que hemos compartido otras sesiones y a los que me alegra infinito ver aquí. Es una tradición que iniciamos ya hace unos cuantos años, que cada año hacíamos una sesión conjunta de ambas academias. Este año nos toca hoy recibir en la nuestra a la sede del acto que hoy nos convoca. Esta también es vuestra casa. Como es costumbre, el acto consiste en que uno de nuestros académicos pronuncie una conferencia que pueda ser de interés para todos. La última fue la que el doctor Álvaro Gómez Ferrer, hermano de uno de nuestros queridos académicos de medicina, dio en el salón del Museo de San Pío V sobre la arquitectura. Él es arquitecto del Sanatorio de Fontilla. Este año nos corresponde que la conferencia la dé uno de nuestros académicos numerarios. Como quiera que celebramos, como habrán visto ustedes en el programa, el segundo centenario del fallecimiento de Francisco Balmis, un prestigioso científico de nuestra comunidad valenciana, comenté con el presidente, con Manolo Muñoz, que podíamos dedicar nuestra intervención a este tema. Como además Manolo Muñoz, como ustedes saben, es médico, pues también los temas que tienen que ver con la medicina puede que le gusten más que a otros de su academia. Pero es que además tenemos la suerte de que nuestra vicepresidenta, la profesora Rosa Ballester, catedrática emérita de Historia de la Ciencia de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, es alguien experto, alguien que conoce muy bien a fondo este tema. Por eso le agradezco que haya aceptado encargarse de la conferencia para celebrar esta reunión anual de nuestras dos academias. Amén de que de esta manera celebramos. Bienvenido, señor presidente de la Academia de Bellas Artes. Su conferencia, como habéis visto en el programa, va a versar sobre la proyección de la figura de Francisco Javier Balmis y de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en la creación artística contemporánea. Y ahora le iba a dar la palabra al doctor Manuel Muñoz, pero como acaba de llegar muy sofocado, puedes decir algo ahora, o si no te dejo para el final. Pues si quieres ahora, todo tuyo, el micrófono. Bueno, en primer lugar, agradeceros muchísimo esta continuidad de las acciones culturales entre las dos academias. Para nosotros estas reuniones conjuntas son una satisfacción y un verdadero placer. Concretamente para mí aún un poco más, porque soy médico, lógicamente, y me encuentro pues como en mi propia casa. Así pues, deciros que para nosotros esto va a ser una continuidad y ya tenemos prevista incluso la del año que viene para que podamos celebrarlo en nuestra casa.
Por otro lado, pediros disculpas porque venía a tiempo, pero ha habido 2 accidentes de tráfico muy serios en el camino y he estado 1 hora y cuarto en un atasco, estas cosas que nos pueden pasar a todos, y por eso me he retrasado. Siento, pido disculpas. Y en tercer lugar, deciros que, bueno, que la verdad es que el tema de hoy es un tema súper interesante, es un tema apasionante, que para los que hemos estudiado medicina pues es conocido y que para los demás académicos de San Carlos pues supongo que también lo es, pero en manos de una persona experta y erudita como va a ser hoy, pues es un verdadero placer, ¿no? Muchas gracias por vuestra invitación y saber que también aquello es vuestra casa, es decir, que estamos conjuntamente para lo que queráis. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la profesora Rosa Ballester, quiero excusar la asistencia de la consellera de Sanidad, del secretario autonómico de Universidades, de las presidentas del Colegio de Médicos de Alicante y Valencia y del director general de Farmacia. No quería que se me olvidara, puesto que se han molestado en mandar su excusa a este acto. Y ahora ya, Rosa, cuando quieras, los micrófonos son todos tuyos. Vamos a poner. Y ahora vamos a modo presentación. Mira, Bien, buenas tardes. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, excelentísimo señor vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes, don Antonio Llombar, presidente de honor de nuestra academia, miembros de las respectivas juntas de gobierno, ilustrísimo decano de la Facultad de Medicina, presidenta y querida amiga del Instituto Médico Valenciano, académicos de ambas entidades y colegas, amigos y personas que habéis tenido la amabilidad de acercarse hoy, de estar aquí hoy con nosotros, ¿no? Yo quisiera decir unas breves palabras sobre el significado de las conmemoraciones, sobre el significado de este tipo de actos, de personajes y de acontecimientos científicos. De hecho, durante los últimos 400 años, las instituciones han tratado de celebrar los logros de la ciencia y de llevar estos logros a un público más amplio, de tal forma que las innovaciones se convirtieran en elementos culturales que podrían difundirse. Hay una referencia a un momento exacto como este que nos reúne hoy, el bicentenario del fallecimiento de una persona absolutamente excepcional, y lo digo sin ningún afán hagiográfico, del cual solemos oír mucho los historiadores, y digamos un momento exacto en el pasado de especial importancia simbólica. Porque claro, los aniversarios implican reconocimiento, implican celebración y conmemoración. Y esa sensación de continuidad, de un legado, de una tradición, de la mejor de las tradiciones. Francisco Javier Balmis y Berenguer ha pasado a la historia de la salud pública por su participación en la Real Expedición Filantrópica, la de la vacuna, en calidad de director de la misma, lo que le convirtió en un pionero de la vacunación internacional. De hecho, las dos Reales Academias organizan esta sesión con el fin de rendir homenaje, como han comentado ambos presidentes, a la contribución de esta figura y a lo que hoy llamaríamos salud global. Entonces, el objetivo de esta conferencia sería, digamos, una perspectiva un poco diferente de la habitual, que es analizar la repercusión que en la cultura audiovisual, por supuesto serán
no sé, pequeños trabajitos de campo, no se puede hacer una cosa exhaustiva. Y en la literatura de creación ha tenido la hazaña de Balmis y de qué modo se ha presentado a la sociedad de ahora el papel desempeñado por los sanitarios que formaron parte de la expedición, que desde España va a dar, ahora hablaremos de ella, claro, va a dar la vuelta al mundo para propagar la vacunación antivariólica entre 1803 y 1806. A este respecto, abordaré tres sucesivamente. En primer lugar, un poco encuadrar la figura de Balmis y la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, tal y como los historiadores lo hemos hecho y se está haciendo, claro. En segundo lugar, los protagonistas en la literatura de creación contemporánea, es decir, los sanitarios, los niños, la rectora Zendal, otros personajes, y los documentales. Me centraré en el documental de Televisión Española 22 Ángeles de Miguel Bardem y al final la música. Hace prácticamente un mes se estrenó en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, que es un lugar, un espacio muy bello, muy emblemático, una suite, la expedición Balmis de Luis Ibars. Eso será lo último de lo que hablaremos, ¿no? Bien, Balmis en la historiografía. Esto es un retrato de Balmis sobre cerámica de no excesiva calidad, pero bueno, pues es uno de los que nos suelen aparecer pues prácticamente siempre que se habla de él, ¿no? Balmis realmente, digamos, es hijo de una familia de sangradores, barberos, cirujanos, como su padre, su abuelo y su tío. Es decir, Francisco Javier, digamos que nace en Alicante en 1853, sigue directamente esa tradición. Con 17 años se introduce, digamos, quiere seguir digamos, la estela de la tradición familiar, pero en un aspecto muy concreto que no tenían ni su padre, ni su tío, ni digamos, otras personas cercanas. Quiere ser cirujano militar desde el primer momento, ¿no? Entonces se entra en el Hospital Militar de Alicante y, bueno, con solo 17 años, y empieza allí su formación. Pronto, a los 22 años, se embarca en la expedición de Argel, comandada por el general O'Reilly, como saben ustedes muy bien, en el contexto de la política de Carlos III y su lucha contra el enemigo berberisco. Aquí ya, digamos, adquiere, digamos, un grado superior. No voy a entrar en el detalle de los distintos grados, que son muchos, ¿no?, los que va obteniendo Balmis. Obtiene el título de cirujano ante el Real Protomedicato, justamente aquí en Valencia, e ingresa en el Cuerpo de Sanidad Militar. Entonces se destina al Regimiento de Zamora, que asistirá al bloqueo de Gibraltar, y allí es nombrado segundo ayudante de cirugía. Bueno, pues lo hizo también que se le asciende y se le nombra cirujano del Ejército, que era lo que su sueño desde siempre, ¿no? Y después de las experiencias del Mediterráneo, Balmis por primera vez va a América, va a Nueva España, y allí, ¿para qué va allí? Va con su regimiento en calidad, como digo, de cirujano militar para luchar contra los ingleses en el Caribe. Es nombrado allí mismo en México cirujano mayor de un hospital, el hospital más importante de la Ciudad de México, de Nueva España, que era el Hospital del Amor de Dios. Y en ese momento, finales de los años 80, de 1786, concretamente, es muy balmisiano, ¿no? Es decir, este intento es un hombre muy tenaz, es un hombre muy ambicioso en todos los sentidos de la palabra, por supuesto, profesionalmente hablando. Entonces envía a la Real Academia Médica Matritense, envía una disertación sobre la lepra y es nombrado socio correspondiente de esta academia, ¿no? Y llega un momento en el cual su estancia en México, en este hospital que comentaba, este hospital se une con otro, crean, podríamos decir, el gran hospital central de la Ciudad de México, y lo nombran director de la sala de gálicos. En gálicos, es decir, la sala de enfermedades venéreas, ¿no?
Y digamos, todo este tipo de su actividad, que es enorme, es decir, su trabajo hace que llegue a ser nombrado cirujano de cámara. Entonces ya tiene un estatus muy alto. Pero no se conforma con ser cirujano, sino en aquel momento digamos, las profesiones de cirujano y de médico eran diferentes, después unificarán, ¿no? Entonces quiere ser médico también. Y recibe allí en la Universidad en la Universidad de Toledo el título de bachiller en medicina, ¿no? Una faceta menos estudiada, bueno, esto que les he puesto aquí tiene su interés, porque los clubes rotarios a nivel internacional, digamos, una de sus preocupaciones, otra de ellas es concretamente decir, bueno, pues digamos, dentro de sus actividades, por ejemplo, la lucha contra la poliomielitis. Saben ustedes que que están subvencionando, Juan, tú lo sabrás bien, ¿no? Lo que es esto último, el final de la polio, aunque quedan algunos casos por una serie de razones. Pues bien, los rotarios, una de sus actividades es promover, digamos, este tipo de actividades, ¿no? Entonces, el Club Rotario de México le regala al de Alicante en el 84 este busto. Y el Club Rotario de Alicante lo regala a la Facultad de Medicina. Yo me acuerdo que, bueno, hicimos una fiesta, aquello fue muy interesante. Pues lo han robado. Hace aproximadamente un mes desapareció en unas obras que se hicieron para el parking, y en este momento se está reproduciendo ese busto, y lo inauguramos creo que la semana que viene o la otra. O sea, lo inauguramos dentro de poco. Bien, esto es una anécdota, pero es una pena porque el busto es precioso. Bien, hay una parte de Balmis quizá menos conocida, que es Balmis como científico básico, como botánico, aunque él es un seguidor de Linneo, es una persona extraordinariamente bien formada. En el Real Jardín Botánico de Madrid, si ustedes se acercan por allí, hay una sección de manuscritos balmisianos y es una preciosidad. O sea, tiene toda una faceta, y dentro del contexto de las expediciones ilustradas de Carlos III y luego Carlos IV, ¿no? Pues él también es una figura importante. Y concretamente en el campo de la botánica médica, él es el que, digamos, frente a la utilización del mercurio en la sífilis y otras patologías de tipo venéreo, él digamos, se hace uso de unas plantas autóctonas de Nueva España, que son el agave y la begonia, ¿no? Y entonces experimentas con ellas y, bueno, es algo también pues interesante. Este es un dibujo de Elías Corona, no lo he podido datar del todo, pero yo creo que es en torno a 1900. Pero cuando el 26 de junio de 1801, la Gaceta de Madrid se hace eco del descubrimiento de Jenner y su vacuna contra la viruela, Balmis es uno de los mayores defensores de la vacunación. Investiga sobre el tema y su inquietud le lleva a acercar los nuevos conocimientos científicos a la mayoría de los sanitarios, traduciendo la obra del apóstol de Jenner, como se le llamó, que era Jean-Louis Moreau de la Sartre. Entonces, este tratado traducido al castellano, este es el que se llevará a la expedición. Se llevarán más de 500 ejemplares y se distribuirá además también no solo en las colonias, sino, claro está, en América. Y bueno, vamos ahora, claro, a hablar de la expedición, brevemente, porque lo que yo quiero hablar sobre todo es la parte del aspecto literario y la cultura audiovisual. Pero brevísimamente, vamos a ver, ¿por qué una expedición para llevar la vacuna jenneriana digamos, a los virreinatos, a América y a Filipinas, es decir, a los territorios de ultramar? Fundamentalmente por tres razones. Primera, porque tenemos la vacunación jenneriana que digamos, está funcionando. Por lo tanto, vamos frente a la variolización anterior, que era otra técnica diferente. Esta está funcionando. Y, bueno, en segundo lugar, al Consejo de Indias le llegan, por parte sobre todo del Virreinato de Granada, lo que hoy sería aproximadamente Colombia, la noticia de unas grandes epidemias. Y, sobre todo, pues es que Carlos IV, en este momento, Carlos IV, es que su hermana, su hija, María Luisa, su hermano, y bueno, desde Felipe V, viruela, ha habido siempre viruela en las familias, en la familia borbónica, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que...? La viruela, por otro lado, tenía evidentemente unas tasas de mortalidad altas, pero además es que dejaba unas marcas indelebles en zonas muy visibles como el rostro. Entonces, había muchísimo temor. Entonces, una enfermedad que no tiene tratamiento, que afecta a todos, sean ricos o pobres, nobles o villanos, ¿no? Entonces, y luego hay un elemento político, y es que en ese momento está empezando, después de la Revolución Francesa, empezando los movimientos independentistas de las colonias americanas. Bueno, pues por todas estas razones se piensa enviar una expedición para llevar la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay varias propuestas y al final sale vencedora la de Balmis. Balmis, como hemos dicho, había sido cirujano, había hecho otras cosas, pero su traducción del Tratado de Mogo y luego su experiencia americana, pues le hace uno de los candidatos. Bien, ¿qué dice él en el derrotero? Que le prueban los cirujanos de cámara, ¿no? Y luego el Consejo de Indias. Lo que dice es que se va a llevar la vacuna, la viruela vacuna, la vacuna del ganado vacuno, que inyectada a los seres humanos, en este caso a los niños. La idea es partir, ya veremos que lo harán desde La Coruña, desde el puerto de La Coruña, vacunar 2 niños a la vez. ¿Por qué? Por si en alguno de ellos no prende la vacuna. Se vacunan 2 niños, se dejan 9 o 10 días, cuando, dicho en sus propias palabras, ¿no?, las pústulas están en sazón de ese fluido vacunal, se vacuna a otros 2 niños. Así, es decir, una cadena humana. Bien, ¿quiénes son? La expedición iba a salir de Cádiz, pero al final sale de La Coruña, no tengo tiempo para hablar de esto. Esto es una litografía que está en la Biblioteca Nacional y que es muy, muy, muy conocida. ¿Y quiénes van a la...? Perdón, antes he pasado una. Pero no, yo creo que anterior, es que no sé por qué no me... Con este... Eso es. ¿Qué niños, qué tipo de niños y quiénes van allí? Bien, lo que se llaman niños vacuríferos son 22 niños que tenían que reunir una serie de requisitos. Para empezar, la edad, que fueran pues entre 6 y 10 años. Como se ve ahí muy bien, hay hasta niños de 3 años que no hubieran pasado la viruela, y desde luego, claro, niños expositos. Son niños que proceden en parte del Hospicio de Madrid y sobre todo de La Coruña. Conocemos los nombres y las procedencias y las edades, y eso dará mucho juego a la hora de hacer la literatura, ¿no? ¿Y quiénes son el personal expedicionario? Digamos, el director, en fin, que además ejerce de verdad de director, Balmis. Ayudantes, su subdirector, Josep Salvany, una figura muy, muy interesante, y estos que ven ustedes ahí. Luego, practicantes, enfermeros y una personalidad muy especial, la única mujer de la expedición, Isabel Zendal, que era la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña. Bien, en el derrotero de Balmis, digamos, el derrotero está en los papeles y luego hay muchas variaciones sobre estos papeles, es decir, hay muchos cambios. Muy brevemente, por no alargarme demasiado, hay una expedición conjunta de los 22 niños más todo el personal sanitario que acabo de comentar, que va desde La Coruña hasta Canarias, Puerto Rico, Capitanía de Venezuela. Y a partir de ahí se va a dividir la expedición. Una va a tener, digamos, una proyección meridional a América del Sur. Y entonces, bueno, pues desde el puerto de La Guaira, en Venezuela, Cartagena de Indias, que era donde inicialmente además se había pedido. Cartagena es donde, lo que comentaba antes, uno de los motivos por los cuales se hizo la expedición es por la epidemia, fundamentalmente en Nueva Granada y muy en especial en Cartagena de Indias y Santa Fe, Quito, Lima, Arequipa, La Paz, Cochabamba. Muere Salvany precisamente en Cochabamba, en 1810. Y Balmis van hacia el norte. La Habana, Virreinato de Nueva España, que es donde va, digamos, donde sobre todo las llamadas juntas de vacuna, que probablemente es lo que quedó más estable de la expedición,
aparte naturalmente de haber vacunado miles de niños y bueno, eso evidentemente fue lo más importante, pero también la creación de las llamadas juntas de vacuna. Es decir, suponía, digamos, en los virreinatos introducir un sistema organizativo de tipo asistencial, preventivo y curativo. Entonces, las juntas de vacuna es lo que va a estar detrás de toda una organización sanitaria dentro de los territorios. Bueno, Filipinas, a partir de Nueva España, se va a las otras colonias que eran Filipinas y a partir de ahí, por motivos que ahora no vienen al caso, va a China, que no estaba previsto inicialmente, en Cantón y en Bacao, y la vuelta, ahora pongo unos pocos mapas para que no sea tan aburrido. Esta es la expedición, bueno, digamos, conjunta, y la de Balmis y de Lesanbain. Bueno, pues es lo que comentaba ahí, ¿no? Es decir, que por un lado, saliendo del puerto de La Coruña, en rojo, Islas Canarias y Puerto Rico y Venezuela. A partir de ahí, la ruta del norte y la ruta del sur. Bien, aquí un poquito más detallado. No son muy buenas, pero bueno, tampoco, digamos, somos muy expertos en hacer este tipo de cosas, pero bueno, la de Venezuela, y no entro en detalle de cada uno de los sitios, pero bueno, para que ustedes lo vean, ¿no? De La Coruña a San Juan de Puerto Rico, allí tienen muchos problemas, porque allí ya se había introducido la vacuna, y se pagaba, es decir, no era para todo el mundo, sino, digamos, ahí había habido una serie de problemas, tienen aunque llevan, digamos, la autorización del rey y del príncipe de la paz, de Godoy, que estuvo detrás, muy detrás, tuvo un papel fundamental en que se realizara la expedición. Bien, pues sin embargo en la Capitanía de Venezuela fue muy bien y, como digo, a partir de ahí pues se dividen. Y luego es que hay expediciones, he hablado de tres, la general, la de Balmis y la de Salvain, pero además es que hay subexpediciones pequeñas. Por ejemplo, en el caso de Nueva España, perdón, esta es la de Nueva Granada, esta es la de Balmis, la que van hacia el sur, ¿no? Hay expediciones regionales, es decir, que llegan, por ejemplo, a Santa Fe y a partir de ahí van vacunando en otros sitios, se dividen los ayudantes, los enfermeros, etcétera. Y van digamos, por lo tanto, que es mucho más amplia, ¿no? Y luego lo que es en el norte, pues realmente entran por la península de Yucatán, viniendo desde La Habana, como he comentado, península de Yucatán, el puerto de Sisal, y luego, bueno, pues en Veracruz, y a partir de Veracruz, en distintos sitios. Donde mejor les fue, donde más vacunaron, dependía mucho del virrey correspondiente. Por ejemplo, el virrey de México, de Nueva España, y que vivía en México, bueno, pues puso muchísimos problemas, ¿no? En cambio, en Puebla de Los Ángeles fue el sitio donde, digamos, se pudo trabajar mejor. Y como he dicho, desde Nueva España, concretamente desde Acapulco, se va a las colonias, a Filipinas, y a partir de ahí, vuelvo a repetir, con expediciones regionales de Pastor Ortega o de Gutiérrez Robledo, que eran de los ayudantes de la expedición. Bien. Cuando Balmis llega a Madrid en 1806, bueno, pues es recibido como un héroe de la nación y continúa trabajando al servicio de la vacuna, ¿no? Participa, cuando llega en 1806, participa activamente en las luchas políticas de aquel momento. Piensen ustedes la invasión napoleónica y después de los sucesos del 2 de mayo, Balmis es uno de los proscritos y entonces después de haberlo recibido con honores es proscrito y está en contra, además escribe en contra de José I y lo mandan al exilio en Sevilla y en Cádiz. Después ya en 1810, se hace necesario tener volver a las colonias, volver concretamente a Nueva España para ver cómo está funcionando esas juntas de vacunas y se le envía allí. Vuelve, lo digo todo muy rápidamente, vuelve a España en 1812 y
es nombrado, digamos, académico numerario de la Academia Médica Matritense, que era una de sus obsesiones en la vida, y morirá en Madrid el 12 de febrero de 1819. Bien, la figura de Balmis ha tenido un atractivo muy especial, yo diría que desde el principio. Entonces, dos coetáneos suyos, el prusiano, en fin, esta figura fue geógrafo, astrónomo, humanista, Alexander von Humboldt, dijo en 1825, este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. Y el propio Jenner elogió la expedición, su importancia y la figura del director. Jenner dice, no me imagino que en los anales de la historia contengan un ejemplo de filantropía tan grande como esta. Bien, los protagonistas en la literatura de creación. Un tema como este, digamos, ¿cuándo empieza a despertar en el mundo literario? ¿Cuándo empieza digamos, a haber un tipo de creatividad en ese sentido, tomando como objeto a la figura de Balmis y la expedición? Pues yo he podido captar dos momentos. El momento de los años 50, 1948 y 1950, con dos obras. Una que está ahí de Enrique Alfonso, que le hace el Carlos Jiménez Díaz, en fin, el gran clínico, ¿no? Le hace un prólogo, ¿no? Y dice, dista mucho de existir, si no es desperdigado en fragmentos, un estudio completo de lo que España hizo. Esta tarea supone que creemos una nueva mitología en torno a Balmis y a la expedición. Por tanto, en esta obra llegó la vida de no mucho valor literario, esa es la verdad. De las cosas más interesantes es el prólogo de Jiménez Díaz. Pero hay otra obra, no he puesto aquí la cubierta, de Gonzalo Díaz de Iraola, que se llama La Vuelta al Mundo de la Expedición de la Vacuna, que es de 1948, que Gregorio Marañón le hace el prólogo. Y dice lo siguiente, el verdadero sentido de la gesta de Balmis y de Salvain no es solo aquello que tiene de proeza hispánica, sino como representación arquetípica del espíritu del siglo XVIII. Las tres grandes creaciones de aquel siglo, el hombre sensible, la ilustración y la filantropía, se acercaron al ideal de aquello que ha de ser la sociedad humana, mucho más que otras tentativas de hombres anteriores y posteriores. Quizás sea el hecho más representativo del entusiasmo humanitario y progresista del siglo, el viaje de Balmis, que tenía oficialmente un título conmovedor, Expedición Filantrópica. Y luego ya, hasta el siglo XXI, prácticamente no hay novelas sobre Balmis o la expedición, o al menos que las hayamos podido recoger. Aquí he puesto unas cuantas, he hecho una selección, pero hay más, pero hay más. Estas son, a mi entender, las más interesantes, ¿no? Bien, voy a hablar un poquito del contenido de las novelas, un poquito en conjunto y de alguna de ellas en particular. Digamos, acercándose los autores a la obra de Balmis, es como, de Balmis y de Salvain y de los demás, es como dotar al Olimpo de nuevos moradores, entre los cuales Balmis ocupará un lugar destacado en el panteón de la salud pública. El hombre se dice en una de las novelas que hizo famoso a Edward Jenner, o sea, el famoso era, se dice allí, es más Balmis que Edward Jenner, ¿no? Todas estas novelas están publicadas en España, hay que decirlo también, ¿no? Enrique García, uno de los que ven ustedes ahí, asume en primera persona desde la soledad que da título a su obra, lo que supone acarrear el peso de tamaña hazaña transatlántica y se convierte en Balmis para narrar la epopeya. Cambiando de escenario, Luis Miguel Ariza, ahora pondré algunas de las cubiertas, viaja a tierras orientalizantes, es decir, se centra en el momento, en esa expedición desde las Filipinas hasta China, hasta Macao y Cantón, ¿no? Pintadas de colores opiáceos para sumergirnos en un universo de piratas y espías, porque además eso es real, es decir, les asaltan en uno de los barcos, el Bon Jesus, les asaltan los piratas, ¿no? Y naturalmente, desde el punto de vista literario, esto está, en fin, mucho más florido, ¿no? Y en este caso Ariza, que es una novela estupenda, lo hace a través del recurso del manuscrito encontrado, utilizando el testimonio de uno de los niños expedicionarios, que, cito textualmente, tuvo el honor de convivir con la persona más valerosa en este siglo que nos ha tocado vivir, con el corazón tan ancho como la valentía demostrada por su espada. Su nombre Balmis, de Berenguer, médico y cirujano real.
Frente a las vacías palabras de los políticos y los oportunistas, Balmis fue un héroe singular, único. Se habla de su energía, su tenacidad, de sus grandes dosis de entusiasmo. Desde su más tierna infancia, dice Javier Moro, probablemente en la que es la novela más conocida de todas las que se han hecho hasta ahora, la de Javier Moro, Balmis, el héroe, parece tener encomendada una misión, porque salvar a la gente es propio de los héroes, y él soñaba con ser un héroe. Otras veces el héroe lo conocemos a través de una voz de mujer, por ejemplo, la de la rectora que he comentado antes, Isabel Zendal, la rectora de la Casa de Expósitos. En la novela de Almudena de Arteaga, es la propia Isabel quien narra la acción y nos proporciona pistas, entre otras cosas, de cómo era Balmis, ¿no? María Solar relata en su libro Los niños de la viruela los momentos previos al embarque de Balmis desde La Coruña y la historia de Isabel Zendal con los niños del orfanato de la Casa de Expósitos. La oportunidad de escuchar otras voces femeninas permite replantear la fábula, ampliarla y articularla sobre experiencias distintas, incluso a partir de un relato dual entre dos mujeres que establecen una conexión especial pese a su distancia temporal. Una escritora, digamos, del siglo XX, XXI, siglo XX en realidad, que se llama Alma Huebner, no existe, es decir, una inventada, y la rectora gallega, convertida en motor vivencial y fuente de inspiración desde el presente, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las cubiertas, esta que he comentado de Javier de Moro, a flor de piel. Fíjense ustedes siempre los rótulos, una mujer, 2 adversarios, 22 niños, una aventura que cambió el rumbo de la historia, ¿no? La de Almudena Arteaga tiene varias ediciones. Estas son un par de ediciones de Ángeles Custodios. Para salvar al mundo, que lo acabo de comentar, los niños de la vacuna, con esta imagen un poco impactante y, bueno, no sé, de gusto artístico quizá, digamos, no demasiado bueno, de Javier Neveo, ¿no? Los hijos del cielo, que es la parte, digamos, la parte oriental de la expedición de Dr. Bade, María Solar, Los seres olvidados, y incluso hay cómics como este de aquí, Isabel Zendal y la expedición de la vacuna. Bien, tal y como hemos podido ir viendo en todos estos relatos, y era su objetivo, el héroe balmisiano debe participar de un peregrinaje para alcanzar su meta. En este arduo camino descubrirá amistades eternas, desgastará amores y amoríos, esquivará adversarios, descenderá a los infiernos y, llegado el caso, alcanzará la vejez para hacer balance de su vida. En los últimos años de su vida, cada vez más triste y solitario, se refugiaba en los recuerdos de su expedición, especialmente de los niños portadores, dice Javier Moro. No es de extrañar que entre las tribulaciones de este cirujano supuesto retirado figurasen los 22 niños del hospicio. Los niños desempeñan un papel fundamental en todas estas novelas. En algunos casos son los protagonistas absolutos. Por ejemplo, en la novela de Javier Nereo, Los niños de la vacuna, su protagonista es uno de los niños expedicionarios, Andrés Naya, uno de los que hemos visto antes en el listado, quien recuerda casi al final de su vida el misterioso y errático para él vagar a través de aguas tan cambiantes, mientras el miedo a la piratería, al invasor francés y a la devastadora viruela hacen mella en su pequeño mundo. Una especie de diario reivindicativo que navega entre lo onírico, lo poético y lo real. Un alegato plagado de lirismo contra toda forma de tortura, en pro de la reconciliación humana, una reivindicación de la igualdad. El ángel inoculador, como unas décadas más tarde será llamado, ya en los años 80-90, el gran bacteriólogo Louis Pasteur, por la prensa francesa, aparece en estas obras ampliado. No solo el personaje de Balmis, sino el de su director, sus ayudantes, sus enfermeros, la rectora, son ángeles de la vacuna. Y a veces se reproducen frases, digamos, que están tomadas pues, de trabajos históricos hechos sobre material, sobre fuentes primarias de archivo. No entro en ellos para no alargarlo. Y finalmente, las dos últimas cosas, los documentales. Aunque hay más, por ejemplo, hay un documental de Carlos Ibáñez, que no me daba tiempo, que se llama Una expedición a la eternidad, que lo han pasado, digamos, bueno, lo que pasa es que es más, él lo que hizo fue fundamentalmente entrevistar
pues a los historiadores que nos hemos acercado y ver algunos sitios emblemáticos. Se ha pasado en la Renfe, en estas cosas que nos pasan, estos documentales. Pero el interesante es Los 22 ángeles de Miguel Bardem. Es una película de 2016, dirigida, como digo, por Miguel Bardem. Está basada en la novela Ángeles Custodios, que he dicho antes, de Almudena de Arteaga. En ella, el actor Pedro Casablanc encarna a Balmis, una interpretación magnífica. Como comentaban compositor y director, tras la acción que daba paso a cada escena, de repente el mito del doctor Balmis parecía hacerse real en vivo y en directo. Un Octavi Puchades, un excelente Salvany, y María Castro daba vida a la enfermera Isabel Zendal, con todos sus matices. Para el rodaje se utilizó una reproducción del antiguo barco de madera muy parecido a la María Pita original de la expedición, y hubo que traerlo desde San Petersburgo. El primer día que navegaron con él fue en los mares de Galicia y, en palabras de Miguel Bardem, allí empecé a darme cuenta de la gesta heroica que significaba viajar en aquella época sin electricidad, ni internet, ni comunicaciones. El miedo que sentí dentro de ese cascarón de madera perdido en la inmensidad del océano me acercó a Balmis y me hizo comprender el significado de la palabra aventura en toda su extensión. 22 ángeles, esto es un fotograma de los niños, bueno. Comienza con la escena de Isabel amortajando a su marido y a su hijo, y la guionista del documental, que es Alicia Luna, subraya el dolor de la muerte del otro que te rompe por dentro, que te asfixia y te sangra la vida, pero también como la mujer se repone, el dolor solo es el inicio, la hace más fuerte y la aventura continúa. En 22 ángeles es la imagen de un científico, un médico de carne y hueso, que muestra su compromiso con la búsqueda del conocimiento en áreas de una misión civilizadora y humanitaria. Es una biografía efectivamente de carácter hagiográfico, de un médico abnegado, competente, benefactor de la humanidad. Él, no solo él, sino también Salvany. Son relatos sobre los personajes en los que, sin embargo, el elemento dramático ha sido escrupulosamente explotado, con objeto de conferir a la obra un interés humano de primer orden. Los 22 ángeles de Bardem se articula, a mi entender, en tres ejes fundamentales. Primero, los entresijos políticos y las fuerzas que ostentan el poder en la corona española de ultramar, pero también en la metrópoli en el reinado de Carlos IV. Segundo, el debate entre detractores y partidarios de la vacunación jenneriana. Y, en tercer lugar, los grandes obstáculos y problemas de la expedición y la relación entre los personajes. Balmis-Salvany, Balmis-Zendal, Salvany-Zendal, con alguna licencia de las relaciones sentimentales entre ellos que los documentos con los que trabajamos los historiadores no aportan, pero licencias, digamos, legítimas en una obra creativa. Bien, y ahora vamos a poner un fragmento, es muy corto, del documental. El Consejo de Iría será el máximo, digamos, organismo responsable, asesor del rey en temas relativos a todos los virreinatos y las colonias. Señores miembros del Consejo, buenos días. El continente europeo ya está siendo vacunado contra la viruela, gracias al descubrimiento del doctor Edouard Jenner. Esto es algo que todos ustedes saben. Esa vacuna es una soberana estupidez. Algo que sale de la vaca, ¿cómo quieren que creamos que nos curará? Señor Márquez, quienes se vacunan quedan a salvo. ¿Acaso no ha vacunado usted a su familia? ¿Por qué lo ha hecho? Gracias, ilustrísima. Sin embargo, señores, está demostrado que, a pesar de los intentos que se han hecho por llevarla a las Américas, la linfa de la viruela, guardada en cristales, no soporta las temperaturas de los mares de allí. Les he convocado porque estoy seguro de haber descubierto la manera de llevar la vacuna hasta nuestros territorios en ultramar sin riesgo de que se deteriore. Eso es imposible, no puede ser. Proceda, doctor Ibáñez.
Con su permiso. El primer niño fue infectado con la viruela de la vaca. Y como saben, es similar a la viruela humana, pero no llega a ser mortal. Con la linfa de sus pústulas, procedemos a infectar al segundo niño, que en 7 días desarrollará la enfermedad, de tal manera... Un momento, señores, disculpen. No desarrollará la enfermedad, sino unos residuos de ella. Es importante que entiendan que el vacunado no enferma, pero sí crea defensas que lo protegen contra el virus de la viruela humana. Caballeros, pienso llevar al continente a los niños necesarios para que la vacuna pase brazo a brazo con todas sus facultades curativas. ¿Brazo a brazo? ¿Va usted a usar a un montón de niños como si fueran recipientes? ¿Y de qué manera piensa comercializarla, doctor Balmy? ¿Vendiendo niños con pústulas? Gracias a esos niños podremos replicar la vacuna en aquellos territorios. Y lo que es más importante, lo haremos sin coste alguno para los enfermos. Los fondos saldrán de la hacienda pública. ¿Eso quiere decir, señor Godoy, que el dinero saldrá de nuestros impuestos y sin posibilidad de recuperar un solo doblón? Caballeros, ven mi mano. Está posada sobre tierras colombinas, el territorio de ultramar, donde la viruela se está ensañando con su garra mortal. Por eso, el virrey de Nueva Granada ha pedido ayuda a su majestad Carlos IV para erradicar esta cruenta epidemia. Caballeros, las palabras de su majestad fueron que el dinero saliese de donde fuese. Bien. Vamos a ver el otro. Y ahora aún no pongas, eso es. Vamos ahora todavía. Sí, lo dejas ahí. ¿Eh? Sí, en el 30. En el 30, por favor. Bien. Y ya en esto que hemos comentado, la música. Es decir, digamos, Balmis y la expedición han sido, digamos, el acicate para que un compositor alicantino también, se llama Luis Ibars, es una persona que probablemente es conocida de algunos de ustedes. Ha sido finalista como autor de la banda original, finalista en los premios Goya como autor de la mejor banda original. No ha llegado nunca a tener el Goya, pero es compositor de cine y de televisión. Como compositor para teatro ha trabajado con compañías como la Gaitana Sánchez Gijón o Fernando Guillem y ha creado la ambientación de muchos museos. Y así como muchas músicas originales para sus respectivos audiovisuales. Por ejemplo, el Museo Arqueológico de Alicante, el Museo de la Valltorta, el Museo de Prehistoria de Valencia, el Museo Casa Gregorio Mayans. Hizo, por cierto, un audiovisual estupendo sobre el ilustrado Mayans en 2016. Digamos, en el momento en el que él se enfrenta, tuvimos la ocasión de trabajar con él, digamos, asesorándole en los aspectos, claro, puramente historiográficos, ¿no? Entonces él comentaba que el compositor de música para cine es como un guionista emocional, que completa la historia de la película con notas musicales en lugar de con palabras. En el documental, una gesta de tales dimensiones que transcurre en gran parte del tiempo en mar abierto pedía grandes sonoridades y ambientes tan dispares como la Galicia profunda o las colonias de la América caribeña. Los sonidos transmiten la geografía de aquella Galicia, la inocencia, los miedos y las ilusiones de los niños, a veces expresado a través de coros de voces blancas, las envidias cortesanas, la determinación del doctor Balmis, el ambiente cortesano de las colinas americanas o el amor imposible. La Orquesta Sinfónica de Macedonia fue la elegida para dirigirla. Entonces, la suite Balmis, que se estrenó el 3-4 de octubre de este mes pasado, como le decía al principio, en Alicante, digamos, parte de esta suite está en la banda sonora, pero la suite es más que la banda sonora, ¿no? Entonces, los títulos... Aquí se me han ido los primeros, ¿no? Pero bueno, digamos el formato que le da, al género musical es la suite. La suite
probablemente debido, bueno, pues al tiempo en el que discurre la vida, los episodios, ¿no? Y luego vamos a poner el tercer movimiento, que se llama Embarcamos, porque a mi entender es una música muy bella, es una primicia. Le he pedido permiso al director, le he pedido permiso al compositor. ¿Me pasas? ¿Dónde podamos? Este es el estreno. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias a Maite, muchísimas gracias a Carlos y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rosa, por el esfuerzo enorme que ha supuesto el hacer una conferencia como esta, en la que la introducción e incluso de la suite final creo que nos ha dejado un poco sobrecogidos a todos, desde la hazaña de Balmis hasta todo lo que ha traído como consecuencia en la literatura y en la música, pues creo que nos ha dejado un poco el corazón encogido y a partir de ahora pues creo que la figura de Balmis se va a engrandecer todavía, si cabe, un poco más. No sé si Manolo quiere decir algo para terminar. Si no, yo me despido esperando la próxima reunión conjunta que será en tu casa, así es que termina tú la sesión. Bueno, yo quiero decir que muchísimas gracias y enhorabuena por la conferencia. Y yo conocí, desde luego, desde hace tiempo, como muchos de los que estamos aquí, sobre todo los que somos médicos, la gran hazaña de Balmis, ¿no? Es una hazaña fruto de la Ilustración, como muy bien has dicho, pero que además la Ilustración es un periodo poco conocido, la Ilustración española es poco conocida, y la ciencia española de la Ilustración fue, sin embargo, muy importante. Yo creo que hoy en día, que se cuestiona la labor de España en América, la historia de nuestro país en aquel periodo difícil, creo que esto es un ejemplo del bien hacer de algunas de las personas que fueron capaces de superar
todos los problemas, todas las cuestiones y todas las cuestiones del peso de todos aquellos que evitaban el progreso y el conocimiento científico en nuestro país. Tuvimos un lastre difícil de poder superar, pero hubo gente como Jorge Juan, como Cabanilles, como Mayans, como Balmis, que fueron capaces de superar todas estas cuestiones. Yo creo que en el bachillerato debía ser una cita imprescindible, en el bachillerato actual, que estas cuestiones aparecieran para generar una conciencia propia, un elemento identitario que configurara la historia de la ciencia y la historia del conocimiento en España. Porque hoy en día que el presidente de México pues dice que tenemos que pedir perdón y todas estas cuestiones, ejemplos heroicos como este denotan el esfuerzo de gente, bien es cierto que aislada, pero protegida por la corona en aquel momento, pues que fueron capaces de arriesgar su vida y de poner todo su empeño en conseguir que un continente dejara de morir gracias a esta vacunación. Yo creo que es un ejemplo heroico y para nosotros, nuestra academia, que nació precisamente en 1768 y por lo tanto el fruto de la Ilustración, la proximidad de esta conferencia nos la hace propia también. De tal manera que nos encontramos muy a gusto, muy agradecidos y comprometidos en seguir. Yo ya os puedo avanzar un poco, en principio, sobre qué vamos a hablar el año que viene allí, que os gustará. Vamos a hablar sobre si Dios quiere, sobre un libro de Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova escribió un libro que se llamaba, era de los consejos para el rey de Aragón, de Regem Aragonum, ¿no? Y eran los consejos que le pidió Jaime II para alargar la vida y para poder vivir mejor. Entonces ese libro, que se escribió en latín, pues hay una traducción castellana que he encontrado y que hablaremos sobre él, que es muy curioso, porque muchas de las cosas que Arnau de Vilanova le decía en el siglo XIV al rey sirven para ahora. No creáis que es decir, que cuando le decía cómo tenía que comer, cómo tenía que descansar y cómo tenía que hacer ejercicio, nos sirve para este momento. Entonces es un libro muy curioso. Yo tengo un facsímil de la edición castellana del siglo XVII y hablaremos sobre ello y creo que estaréis muy a gusto con el tema. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Os reitero mis disculpas por haber llegado tarde, pero era causa ajena a mí y os quiero. Hasta el próximo.